Hola, soy Betty, una profesional corporativa de 35 años, casada con Scott desde hace 4 años. Scott es 2 años mayor que yo y trabaja para una empresa vinculada a la mía. Desde el principio de nuestro matrimonio, hemos vivido con sus padres en una casa de doble familia. Scott es el menor de 2 hermanos. Su hermano mayor, Walter, vivía con sus padres antes de que me casara con Scott. La esposa de Walter, Judy, que es bastante habladora y competitiva, a menudo tenía conflictos con su asertiva suegra. Eventualmente, las constantes disputas familiares llevaron a Walter y a su padre a mudarse. Aunque Scott había vivido de forma independiente desde que comenzó su carrera, nunca consideramos vivir separados de sus padres. Así que fue inesperado cuando su mamá anunció que nos mudaríamos con ellos justo después de nuestra boda. Yo había asumido que seguiríamos viviendo en mi departamento, que era más conveniente para mi trayecto al trabajo, hasta que estuviéramos listos para formar una familia. Sin embargo, quedarnos juntos parecía ser una tradición innegociable en mi nueva familia. Al principio dudamos, pero decidimos que el trayecto no cambiaría mucho, ya fuera que nos quedáramos en el departamento de Scott o nos mudáramos a la casa de sus padres. La casa familiar, construida por el abuelo de Scott, incluía una casa principal y una casa de huéspedes, ofreciendo mucha privacidad. De mala gana, aceptamos mudarnos, pero pronto comencé a arrepentirme de esa decisión. La madre de Scott, en sus mediados 60, comenzó a experimentar dolor de espalda y mareos, lo que significó que todas las tareas del hogar, desde la limpieza hasta la lavandería y las compras, cayeron cada vez más sobre mis hombros. Equilibrar estas tareas con un trabajo a tiempo completo y compartirlas labores con Scott apenas mantenía nuestras vidas y el hogar de sus padres manejables. Entonces, nos enfrentamos a una carga financiera inesperada. La casa de huéspedes requería importantes renovaciones, aunque parecía estar bien por fuera. Necesitaba más que solo reparaciones menores una vez que entramos. El baño, la cocina, el techo y los pisos estaban en mal estado. Naturalmente, nos comprometimos a cubrir los costos de la renovación. Lo que nos sorprendió fue cuando mi suegra insistió en que también se renovara la casa principal después de ver las mejoras en la casa de huéspedes. Era abrumador pensar en arreglar nuestro espacio vital mientras también mejorábamos el suyo, pero parecía que teníamos poco elección. Sin embargo, simplemente no podíamos permitirnos abordar todo a la vez. ¿Porque Betty trabaja para mantenernos a nosotros, sus suegros?, cuestionó mi suegra, agregando: Scott, te bendijimos con el matrimonio, debería servirnos a cambio. Así que no eran solo las renovaciones que esperaban. Ahora querían muebles de alta gama y electrodomésticos modernos, argumentando que las habitaciones renovadas no merecían nada menos que lo mejor. Además, esperaban que pagáramos por todo, desde los alimentos hasta las necesidades del hogar. Debido a estas demandas, Scott y yo encontramos que era casi imposible ahorrar dinero cada mes. A medida que se acercaba nuestro tercer aniversario, mi cuñado Walter y su esposa Judy anunciaron un cambio importante. Nos estamos mudando de nuevo, y ustedes tienen que mudarse, explicó Judy. Walter había sido despedido, aunque podría haberse quedado. Él eligió irse para ayudar a un compañero con hijos a conservar su trabajo. A pesar de tener gemelos de 2 años, Walter fue considerado más capaz debido a su prestigiosa educación universitaria. Frente a este ultimátum, Scott y yo pasamos horas tratando de negociar una solución con mis suegros, pero fue inútil. Eventualmente, cedimos. Está bien. Nos mudaremos esta semana, concedí. Fue una decisión difícil, pero no teníamos otra opción. Aprendimos mucho sobre la familia de ustedes, le dije a mi suegra y a mi suegro, tratando de mantener un ambiente ligero. Es hora de poner esa sabiduría en práctica, ¿verdad, Scott?, añadí, mirando a mi esposo, quien se rió en respuesta. Sí, como dijo Betty, estamos felices de hacerlo. Caso cerrado, afirmó. Con eso, Scott y yo le dimos la espalda a nuestros suegros que se reían y comenzamos a empacar la casa de huéspedes. En 3 semanas, tuvimos a los mudanceros listos y nos mudamos sin un momento que perder. Optamos por un servicio completo de empaque debido a nuestro apretado horario y planeamos nuestra mudanza durante la salida a almorzar habitual de mis suegros a karaoke para evitar cualquier disputa sobre nuestras pertenencias. Finalizamos todo en 4 días, usando nuestras licencias pagadas, y comenzamos nuestra nueva vida. Sin embargo, un día recibí una llamada de la recepción en el trabajo. Alguien que decía ser de la familia estaba allí para verme. Sospechaba que podría aparecer pronto, pero no había anticipado que irrumpiría en mi lugar de trabajo. En lugar de acercarme a Scott, le envié un mensaje rápido sobre la visita inesperada, preparándome para la posible molestia. Él respondió de inmediato:
sugiriendo que pidiéramos educadamente a Emma que programara una reunión formal para mantener las cosas profesionales y evitar cualquier interrupción. Después de transmitir su mensaje a la recepción, logramos que mis suegros aceptaran irse sin más incidentes. Esa tarde, mientras Scott y yo conducíamos al estacionamiento de nuestra antigua residencia, donde vivían sus padres, nos encontramos con una bienvenida inesperada. Sus padres, junto con Walter y Judy, salieron apresuradamente a saludarnos. Para mi sorpresa, ambos suegros tenían uno de los gemelos de Walter atado a sus espaldas. Mientras cerraba el auto, Walter nos confrontó de manera agresiva, acusando: «Oye, ¿cómo se atreven a aparecer aquí en los carros de mis padres?». Scott se mantuvo tranquilo, respondiendo: «¿Los carros de tus padres? ¿Cuáles son esos?». Esto solo pareció enfurecer aún más a Walter. «Los carros en los que llegaron, obviamente», respondió bruscamente. «Bueno, Walter, ambos estos carros fueron comprados por nosotros. Nuestros nombres están en los certificados de registro. ¿Te gustaría verlos?». Scott dio un paso adelante, frustrado por el sentido de propiedad de nuestros padres sobre todo. Yo añadí: «Lo dejamos pasar cuando todos vivíamos juntos, pero ahora no hay razón para seguir prestando cosas. No te olvides de la vieja minivan de tu papá del trabajo». Judy nos lanzó una mirada afilada, desestimando el carro con: «¿A quién le importa esa cosa vieja? Pero es perfecta para los gemelos, caben 2 asientos de coche», argumenté, tratando de inyectar algo de lógica en la discusión. Nuestro debate claramente incomodó a nuestros suegros, especialmente cuando Walter fue regañado sobre la propiedad del carro. Ellos cambiaron su enfoque a los muebles y electrodomésticos, acusándonos de haberlos tomado sin permiso mientras estaban fuera. «Eso es robar. Ustedes tomaron cosas de la casa principal y de la casa de huéspedes», afirmó Walter. «Sí, no podemos vivir sin esos artículos», añadió Judy en acuerdo. «Entiendo su punto. Estamos usando la casa de huéspedes de todos modos, pero no hay necesidad de llevar cosas de la casa principal también», explicó Scott. «¿Por qué no? Todos contribuimos a esas cosas», presioné, tratando de ver su lado. «¡Qué arrogancia! Una vez que das algo, es nuestro», declaró firmemente mi suegro. «Espera, nunca te dimos nada, solo te lo prestamos. No hay registro de que sea un regalo, y no hay documentación de transferencia de propiedad», aclaró Scott, sorprendiendo a nuestros suegros. «Estábamos viviendo todos juntos, así que prestar era solo conveniente, pero ahora que tenemos casas separadas, no tiene sentido seguir compartiendo todo», continuó Scott, sonriéndome. «Tenemos nuestras propias lavadoras y refrigeradores. ¿Realmente necesitan duplicados? Pero esa es exactamente la razón por la que no volveríamos a prestarlos. Llenar todo en nuestro nuevo lugar más pequeño lo haría aún más congestionado», argumentaron. «Cierto, ya estamos bastante apretados», admitió Scott. Yo estuve de acuerdo, definitivamente. «Es un lugar reducido». Judy comenzó a responder, pero la interrumpimos. «Recuerda, es un cuarto de almacenamiento. Se supone que debe ser estrecho», bromeé. «Exactamente, hasta que se firme el contrato oficial. Así tiene que ser», añadió Scott, dejando a Walter y a nuestros suegros completamente confundidos. Luego, Scott soltó una noticia inesperada. «Oh, por cierto, nos mudamos a Filadelfia el próximo mes». Él explicó que les habían ofrecido puestos en la sede de la empresa, pero inicialmente los rechazaron debido a nuestra situación de vivienda. Ahora que estábamos libres de esa complicación, aceptaron las transferencias y recibieron notificaciones internas sobre sus nuevos roles. Aún mejor, si todo sale bien, podríamos estar allí hasta la jubilación. Resultó que uno de los colegas de Scott, que se iba al extranjero por un periodo prolongado, quería vender su condominio en un rascacielos en Filadelfia, y todo se acomodó rápidamente. ¿Ustedes se están mudando a un rascacielos en Filadelfia? Vaya, la vida tiene sorpresas, dijo Walter. Totalmente. Si ustedes no nos hubieran empujado a mudarnos, tal vez no habríamos encontrado esta oportunidad, respondí. ¿Pero cómo pueden permitirse un condominio en un rascacielos? Suena increíble, cuestionó Judy. Eso es gracias al papá de Betty. Él proporcionó el pago inicial, reveló Scott. ¿El papá de Betty solo te dio el pago inicial?, preguntó Judy, sorprendida. Sí, mi hermana está heredando la propiedad familiar, así que decidió ayudarnos, expliqué, agradecida por el apoyo inesperado que cambió nuestra situación. Es una especie de intercambio. Además, el propietario anterior solicitó que mantuviéramos su altar moderno hasta que regrese, así que propuse bajar el precio de venta, y él aceptó, dándonos un descuento significativo. Sin embargo, cuando Judy escuchó sobre el descuento,
estalló en lágrimas, exclamando, «Eso es tan injusto. Prefiero tener un condominio en un rascacielos en Filadelfia que vivir en Nashville». De repente, los suegros, que habían estado callados hasta entonces, cambiaron su tono y comenzaron a alabar a Scott, diciendo, «Bueno, parece que Scott realmente tiene todo bajo control. Como madre, como hijo, está siguiendo mis pasos». Ignorando sus comentarios, Scott se volvió hacia mí y dijo, «¿Viviendo en un rascacielos en Filadelfia? Todos van a estar tan celosos. Cuando se mudan, tenemos que visitar. Si vamos a Filadelfia, ustedes también deberían venir», sugerí. La idea parecía intrigarlos. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando Walter y Judy dejaron de pelear y se volvieron para confrontar a los suegros. «¿De qué están hablando? Walter está siendo despedido, así que tendrán que apoyarnos. Además, hasta que encuentre otro trabajo, Judy tendrá que volver a trabajar temprano desde su permiso parental. Necesitarán encargarse de las tareas del hogar y de los gemelos», insistieron. A medida que la tensión aumentaba, Walter y Judy se acercaron a los suegros, que estaban sosteniendo a los gemelos. Los bebés, sintiendo la tensión, comenzaron a llorar, despertando a todo el vecindario. Al notar a los vecinos reuniéndose a una distancia desde el garaje, los suegros se pusieron color rojo como un tomate. Finalmente, Scott intervino, dirigiéndose a Walter y a los demás, «Dejen de quedarse ahí parados». Su risa resonó mientras añadía, «Esto es como una batalla de ingenios entre un mapache y un zorro. Ja». Dirigiéndose a las caras desconcertadas a su alrededor, sonrió y explicó, «Si ambas parejas, nosotros y ustedes, no trabajan, nuestras finanzas familiares se colapsarán el próximo mes». Furiosa, Judy exigió saber qué significaba eso. Yo intercedí, «Judy, pensaste que si Walter perdía su trabajo, sería un inconveniente menor, pero es mucho más serio. Sin que ambas parejas contribuyan, todo empieza a desmoronarse». Esta revelación pesaba en el aire, un recordatorio contundente de lo frágiles que eran nuestras finanzas familiares. Creías que solo podías trasladar las facturas de servicios y los costos de alimentos sobre ellos, ¿verdad? Bueno, nuestros ingresos estaban sosteniendo este hogar, pero ya no puedes contar con eso, expliqué, revelando una verdad que parecía desconcertarlos. «Oh, y también necesitarán empezar a contribuir a los pagos de la hipoteca para las renovaciones de la casa. Está a nombre del suegro», añadió Scott. «¿Por qué está a su nombre?», pregunté, sorprendiendo a los suegros. Scott continuó, «Quería el préstamo a mi nombre ya que lo estaba pagando, pero papá insistió en que sería una vergüenza si no estaba a su nombre, así que usamos esta propiedad como garantía. Hasta ahora, hemos estado transfiriendo dinero a la cuenta de papá para cubrir el préstamo. Walter, necesitarás contribuir a partir del próximo mes, por supuesto». Los suegros y Walter estaban en contra de esta idea, pero Scott se negó firmemente a seguir haciendo los pagos. «Vamos a renunciar a nuestra reclamación sobre la herencia. Así que, Walter, como el que heredará, será mejor que cuides bien de tus padres y de la casa familiar», dije con firmeza. «Pero los hijos aún tienen la obligación de cuidar a sus padres, ¿verdad?», insistió mi suegra. Scott desestimó su comentario, considerando que hemos estado cubriendo sus gastos de vida y los pagos del préstamo durante los últimos 4 años. Diría que eso equilibra bastante cualquier costo futuro de cuidado que tendría como hijo, ¿no crees? «Vamos a casa, amor», dijo, mirándome. «Adiós a todos». Con eso, nos dimos la vuelta para irnos, listos para comenzar de nuevo, libres de las cargas financieras y expectativas que nos habían agobiado. «Dudo que volvamos a vernos. Cuídense», dije mientras me despedía. Al día siguiente, Scott y yo vendimos los muebles y electrodomésticos que habíamos tomado de la casa principal, junto con 2 coches que ya no necesitábamos. Cuando Judy envió un mensaje pidiendo esos artículos, simplemente respondí, «¿Por qué?», y luego bloqueé su número. La licencia especial otorgada por nuestra transferencia laboral no fue suficiente, así que tuvimos que usar nuestros días de vacaciones pagadas restantes para completar la mudanza. Aunque comprar el condominio en el rascacielos tomaría más tiempo, decidimos alquilar durante los primeros 2 años en un apartamento propiedad de mi jefe, quien amablemente nos ayudó. Al llegar el fin de semana, trayendo la calma tan necesaria después del torbellino de eventos recientes, nos sentamos mirando las luces de la ciudad, rompiendo el silencio. Dije, «Sé que ha sido un inconveniente, pero gracias por quedarte conmigo». Me sentía genuinamente agradecida por la paciencia de Scott a lo largo de todo esto. «¿Qué pasa con el tono formal de repente?», bromeó Scott.
pero luego su expresión se volvió seria. Cuando nos casamos y surgió la idea de vivir juntos, debí haberlo pensado mejor en ese momento. Solo estaba feliz de que me eligieras a mí sobre Walter, que siempre había sido el favorito desde la infancia. Continuó reflexionando sobre cómo habíamos seguido sin pensar en los deseos de sus padres hasta que nos instruyeron para hacer espacio para Walter y su familia debido a la reestructuración de la empresa. Me impactó. ¿Cómo podían decir eso después de haber sido una carga para nosotros, financiera y de otras maneras? Añadió Scott en voz alta. Y luego pensé en cuánto deben preocuparse tus padres por ti, dada tu situación, dijo, reconociendo las complejidades de nuestras dinámicas familiares entrelazadas. Ambos nos quedamos ahí, contemplando el nuevo comienzo que teníamos por delante, decididos a aprovechar al máximo esta nueva etapa, lejos de las demandas y expectativas que antes nos habían confinado. Scott compartió que había enviado un correo electrónico de disculpa a mis padres, expresando sus arrepentimientos por nuestros desafíos pasados. Su respuesta fue inesperadamente cálida. Nos aseguraron que si nos comprometíamos a hacer feliz a su hija en el futuro, podrían perdonar los errores del pasado. Esta respuesta alentadora facilitó la discusión sobre asuntos financieros, y nos prestaron el pago inicial para nuestro nuevo hogar sin complicaciones. Scott hizo una promesa sincera de hacer todo lo posible para salvaguardar nuestra vida juntos, solo nosotros dos, y con suerte, nuestros futuros hijos, si tuviéramos la bendición de tener alguno. Por otro lado, mis suegros estaban enfrentando sus propias luchas. A pesar de acceder a sus fondos de jubilación, apenas podían gestionar los pagos del préstamo para sus renovaciones del hogar. Con la búsqueda de trabajo de Walter sin resultados, ahora dependían del salario de Judy, que había regresado a trabajar. El estrés era palpable, lo que a menudo conducía a discusiones acaloradas que se podían escuchar fuera de su casa. Un ex colega se comunicó conmigo, compartiendo rumores de que podrían abandonar la ciudad, ya que habían cesado toda comunicación con Scott y conmigo, en un intento desesperado por reconectar. Incluso intentaron contactar a mis padres, pero mi padre había cambiado su número de teléfono de inmediato. Este acto, aunque pequeño, fue significativo. Reflejaba su postura sobre establecer límites, especialmente dado como mis suegros habían menospreciado a mi familia y pasado por alto las cortesías básicas antes de nuestro matrimonio. Ahora, con casi ninguna forma de comunicarse con nosotros, parecía que la manera en que habían tratado a los demás finalmente les estaba volviendo en contra. Era un caso clásico de que lo que se siembra, se cosecha, y me acordé del viejo dicho, cosechas lo que siembras. La sala de juntas ejecutivas de Hamilton Industries cayó en silencio cuando Jessica Hamilton terminó su presentación. Su dedo perfectamente manicurado apuntando directamente hacia mí. Y es por eso que Michael Chen no puede continuar como nuestro director de finanzas. Alguien que creció con estampillas de comida y ayudas caritativas simplemente no entiende la sofisticación necesaria para manejar cuentas multimillonarias. Me quedé en silencio, con la expresión neutral a pesar del ardor en mi pecho. Hace 2 meses, Jessica había ascendido a CEO asistente de Hamilton Industries después de que su padre la promoviera. Le tomó exactamente 3 semanas descubrir mi pasado y comenzar su campaña para deshacerme. Mi teléfono vibró silenciosamente en mi bolsillo, probablemente otro mensaje de Goldman Sachs sobre la adquisición del Anderson Group, pero no podía revisarlo ahora. No con cada ejecutivo en la sala mirándome como si fuera un caso de caridad que de alguna manera se había infiltrado en su exclusivo club. Michael, Robert Hamilton, nuestro CEO y padre de Jessica, se inclinó hacia adelante. ¿Te gustaría responder a estas preocupaciones? Ajusté mi simple corbata negra, un contraste marcado con los accesorios Hermès que adornaban el resto de la sala. El desempeño de mi división habla por sí mismo. Hemos aumentado la rentabilidad un 47% desde que asumí hace 3 años. La risa de Jessica fue como vidrio cortante. Cualquiera puede tener suerte en algunos buenos trimestres, pero la fusión con Anderson Group requiere un cierto pedigrí, alguien que entienda el dinero viejo, las viejas tradiciones. Sonrió, con todos sus dientes perfectos y encanto estudiado. Alguien que no haya tenido que depender de becas para asistir a la escuela de negocios. La sala se movió incómodamente. Mi pasado siempre había sido un secreto a voces en Hamilton Industries, el niño pobre que escaló desde la nada. Trabajando durante la universidad como dependiente de estanterías por la noche, obtuvo su MBA con becas y premios por mérito. Hasta ahora, había sido visto como admirable, pero Jessica estaba reescribiendo la narrativa. El Anderson Group, continuó, pasando a la siguiente diapositiva, representa el conglomerado de lujo más grande de Asia. Ellos esperan un cierto nivel de liderazgo, no alguien que solía empacar cajas en bancos de alimentos.
Lo que Jessica no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que no solo había empacado cajas en el banco de alimentos local, también hice amistad con el voluntario silencioso que trabajaba allí cada martes, un hombre llamado Gerald Anderson, el mismo Gerald Anderson que fundó Anderson Group hace 50 años, y que todavía controla el 51% de las acciones de la compañía. Mi teléfono vibró de nuevo. El equipo de Goldman Sachs probablemente estaba impaciente. Después de todo, llevaban meses trabajando en este trato, ayudándome a adquirir silenciosamente una participación controladora en Anderson Group a través de una serie de empresas ficticias. Propongo que reasignemos las negociaciones del Anderson Group a alguien más adecuado, concluyó Jessica, alguien que pueda representar adecuadamente el nombre de Hamilton. Robert Hamilton asintió pensativo. Michael, has hecho un buen trabajo aquí, pero Jessica plantea puntos válidos. Quizás sea hora de un cambio en la dirección. Me levanté lentamente, ajustando mi chaqueta. Antes de tomar esa decisión, podrían querer revisar sus correos electrónicos. Creo que Goldman Sachs tiene información relevante sobre el Anderson Group. Jessica frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Si me disculpan. Recogí mis papeles tranquilamente. Tengo una reunión con Gerald Anderson en 20 minutos. Tenemos asuntos interesantes por discutir sobre el futuro de ambas empresas. La confusión en sus caras estaba comenzando a convertirse en preocupación cuando salí de la sala. Detrás de mí, los teléfonos comenzaron a vibrar a medida que el anuncio de Goldman Sachs llegaba a sus bandejas de entrada. Podía casi oír la respiración acelerada de Jessica mientras leía la noticia. Anderson Group anuncia adquisición sorpresiva de 60% de las acciones en Hamilton Industries. A veces, la mejor venganza no se trata de demostrar que los demás están equivocados. Se trata de dejarlos descubrir lo equivocados que realmente estaban por sí mismos. Y Jessica Hamilton estaba a punto de descubrir cuán equivocada podía ser. A la mañana siguiente, el vestíbulo de Hamilton Industries estaba en caos. Equipos de noticias acampaban afuera. Los accionistas exigían respuestas y el mundo perfectamente cuidado de Jessica Hamilton se estaba desmoronando. Me senté en mi modesto despacho, revisando los titulares de la mañana. Hamilton Industries estupefacta por toma de control de Anderson. Wall Street asombrado por juego de poder de billones de dólares. Ejecutivo misterioso detrás del juego de poder de billones de dólares. Mi teléfono se encendió. Gerald Anderson estaba llamando. Michael, mi hijo. Su voz cálida me trajo de regreso a esos martes por la tarde en el banco de alimentos, aprendiendo sobre negocios y vida mientras empacábamos cajas para familias como la mía solía hacer. Supongo que ya se dieron cuenta, ¿verdad? La noticia acaba de salir. Su reunión de emergencia comienza en 1 hora. ¿Y todavía no saben que tú estás detrás de todo esto? Sonreí, mirando a través de las ventanas de mi oficina mientras Jessica pasaba furiosa, sus tacones de diseñador sonando frenéticamente sobre los pisos de mármol. Todavía no, pero lo harán. Las últimas 12 horas habían sido, como mínimo, entretenidas. Después de que salí de la sala de juntas ayer, Jessica aparentemente intentó llamar a cada contacto que tenía en Anderson Group, solo para descubrir que sus conexiones de dinero viejo, en realidad no conocían a nadie en el poder real allí. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez Sarah Wong, mi antigua amiga de la Universidad de Negocios que ahora lideraba nuestro departamento legal. Michael, susurró, necesitas ver esto. Jessica está intentando impulsar una resolución de emergencia para removerte antes de la reunión del consejo. Está alegando que violaste la política de la compañía al no declarar conexiones personales con Anderson Group. Miré mi reloj. ¿Qué intente? ¿Cómo está el resto del equipo? Sorprendidos, asustados, entusiasmados. Todos los que alguna vez fueron menospreciados por Jessica están viendo esto como su serie dramática favorita. Diles que no se preocupen. Asegúrense de estar todos en la sala de juntas a las 10 de la mañana, exactamente a las 9:55. Reuní mis archivos y me dirigí al piso ejecutivo. La tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Los miembros del consejo se agrupaban en rincones. Susurros urgentes llenaban la sala. Jessica estaba junto a su padre, ambos con los rostros pálidos mientras leían algo en una tableta. Esto es imposible, escuché que ella susurraba. Las compañías ficticias, las adquisiciones secretas, habría tomado años de planificación, 5 años, para ser exactos, respondí en voz baja mientras pasaba junto a ellos. Más o menos lo que he estado dirigiendo toda tu operación financiera. El color desapareció del rostro de Jessica a medida que las piezas empezaban a encajar. Robert Hamilton me agarró del brazo. ¿Qué has hecho? Yo, alcé una ceja. Simplemente ayudé a Gerald Anderson a diversificar sus inversiones. Lo demás, miré a Jessica. Fue obra de tu hija. La sala de juntas estaba llena, no solo de ejecutivos, sino también de representantes de cada departamento.
Jessica siempre insistió en tener una audiencia para sus movimientos de poder. Hoy, la tendría. Antes de comenzar, dejé mis archivos sobre la mesa. Creo que la señora Hamilton tiene una resolución que quisiera presentar. Jessica se enderezó, aferrando su carpeta como un escudo. Sí, debido al conflicto de interés no declarado del señor Chen. ¿Te refieres a mi trabajo voluntario en un banco de alimentos? Interrumpí con calma. El mismo banco donde conocí a Gerald Anderson, quien se convirtió en mi mentor y amigo mientras tu familia estaba ocupada juzgando a la gente por el saldo de su cuenta bancaria. Esto no se trata de, comenzó, pero ya estaba sacando documentos en la pantalla principal. En realidad, sí lo es. Hablemos de conflictos de interés. Jessica, ¿cómo has estado vendiendo información de la compañía a competidores? ¿Cómo usaste fondos corporativos para gastos personales? ¿Cómo falsificaste tu currículum para obtener este puesto? La sala estalló en murmullos. El rostro de Robert Hamilton adquirió un tono interesante de gris. No puedes probar, la voz de Jessica se quebró. Lo puedo probar todo, respondí en voz baja. He estado probando cosas toda mi vida, a comités de becas, a profesores, a empleadores, a personas como tú que pensaban que crecer en la pobreza significaba que no podía entender la sofisticación. Me dirigí al consejo. Gerald Anderson está en camino aquí ahora, como accionista mayoritario. Tiene algunos planes interesantes para el futuro de Hamilton Industries, planes que no incluyen nepotismo ni discriminación. El bolso de diseñador de Jessica se le escapó de las manos, derramando su contenido en el suelo, mientras recogía apresuradamente sus pertenencias esparcidas. No pude evitar notar, las etiquetas eran falsas. A veces, las cosas más caras en la vida son las mentiras que nos contamos sobre quiénes somos. El silencio en la sala de juntas era ensordecedor cuando Gerald Anderson entró, luciendo exactamente como lo había hecho en el banco de alimentos, pantalones cómodos, un suéter bien usado y la sonrisa amable que me había ayudado a creer en mí mismo cuando no tenía nada. Lamento la tardanza, dijo alegremente, ajeno a la tensión. El tráfico era terrible, aunque no tanto como algunos de los informes financieros que he estado leyendo. Jessica, que finalmente había recogido sus pertenencias dispersas, intentó recuperar el control. Señor Anderson, claramente ha habido un malentendido. La única confusión, interrumpió Gerald, su voz repentinamente incisiva, es que pensaste que la riqueza se trata de etiquetas de diseñador y apellidos familiares. La verdadera riqueza, señora Hamilton, radica en crear valor, algo que Michael entendió incluso cuando empacaba cajas en mi banco de alimentos. Robert Hamilton encontró su voz. Ahora vea aquí, Anderson. Hamilton Industries ha estado en mi familia durante 3 generaciones. Y casi la llevaste a la bancarrota en una. Interrumpí, mostrando más datos financieros. Deuda oculta, activos inflados, gastos personales no autorizados. ¿Quieres que continúe? Eres un ingrato, comenzó Jessica, pero Gerald levantó la mano. Michael, muéstrales lo que es una verdadera gestión financiera. Cambié a una nueva presentación. Mientras Jessica estaba ocupada investigando mi pasado, yo estaba ocupado salvando la compañía que ella estaba destruyendo. Estos son los verdaderos números, las verdaderas proyecciones y la verdadera solución. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, sus expresiones cambiando de asombro a comprensión a medida que la verdad quedaba al descubierto. Hamilton Industries no solo está sobreendeudada, expliqué, está técnicamente insolvente. Lo único que mantenía a raya a tus acreedores era la prometida fusión con Anderson Group, una fusión que las políticas discriminatorias de Jessica casi destruyeron. Pero, Gerald sonrió. Michael ha propuesto un plan de reestructuración que podría salvarlo todo. Bueno, casi todo. ¿Qué significa eso?, demandó Robert. Significa, me levanté, que Hamilton Industries sobrevivirá, pero con un nuevo liderazgo, una meritocracia, no una monarquía. Jessica rió desesperadamente. No puedes estar en serio. ¿Vas a dejar que este caso de caridad dirija nuestra empresa? No, respondió Gerald con calma. Voy a dejar que el estratega financiero brillante que convirtió mi inversión de $100 millones en una adquisición de $4.000 millones dirija nuestra empresa. El hecho de que también entienda el valor de ayudar a los demás es un bono. La siguiente hora fue un torbellino de documentos legales y votaciones del consejo. Al almuerzo, Hamilton Industries tenía un nuevo CEO, y Jessica y Robert Hamilton habían sido escoltados fuera del edificio. Mientras la seguridad vaciaba sus oficinas, encontré algo interesante en la computadora de Jessica. Una carpeta de fotos de vigilancia. La había seguido durante meses, documentando mis visitas semanales al banco de alimentos. Pensó que estaba reuniendo pruebas en tu contra, dijo Sara mientras miraba por encima de mi hombro. En cambio, estaba documentando tu carácter. Cerré la carpeta. Haz que donen sus pertenencias personales al banco de alimentos. Parece apropiado.
Más tarde esa noche, mientras el polvo se asentaba, me senté con Gerald en mi antigua oficina. Decidí no tomar la suite ejecutiva. Algunos hábitos de modestia permanecen contigo. Podrías haberles contado años atrás, musitó Gerald, sobre nuestra relación, sobre tu papel en el éxito de Anderson Group. ¿Hubiera cambiado quiénes eran? Pregunté. Necesitaban aprender la lección ellos mismos. ¿Y la aprendieron? Le mostré mi teléfono. Jessica acababa de publicar una amarga publicación en redes sociales sobre los contratados de diversidad no calificados, que estaban destruyendo el legado de su familia. Gerald soltó una carcajada. Algunas personas nunca aprenden, pero otros, señaló las ventanas de la oficina, donde los empleados celebraban la nueva dirección de la empresa. Otros solo necesitan la oportunidad de ver las cosas de manera diferente. A la mañana siguiente, convocé la primera reunión a nivel corporativo. Los cambios serían significativos. Promociones basadas en mérito, programas de apoyo educativo, beneficios completos incluyendo asistencia alimentaria. Hamilton Industries se convertirá en chain global, anuncié, no porque quiera borrar el pasado, sino porque necesitamos construir un futuro diferente. Mientras describía los cambios, noté algo: la gente no solo escuchaba, sino que también esperaba. Para muchos, era la primera vez que veían a alguien como ellos, alguien que conocía la lucha, que entendía la adversidad, en una posición de poder real. Un año después, Chain Global fue destacado en Forbes, de banco de alimentos a Fortune 500, como Michael Chen revolucionó la cultura corporativa. El artículo mencionaba que todos los martes por la tarde, el CEO aún voluntariaba en su banco de alimentos local. Algunas costumbres, después de todo, merecen mantenerse. Jessica Hamilton ahora trabaja como analista junior en una pequeña firma en Ohio. Su padre se retiró a Florida. Su historia se convirtió en una advertencia en las escuelas de negocios sobre los peligros del prejuicio y el privilegio. Pero esta historia no trata sobre su caída, trata sobre lo que surge cuando juzgamos a las personas por su carácter en lugar de sus circunstancias. La semana pasada, una joven pasante me detuvo en el pasillo. ¿Es cierto?, me preguntó nerviosa. ¿Qué solías usar bancos de alimentos? Los usaba, corregí suavemente. Después voluntariaba en ellos. Ahora los ayudo a financiar. Así es como funciona el progreso. Ella sonrió, poniéndose un poco más recta. A veces, el verdadero poder no está en esconder quién eres, sino en mostrarles a los demás quiénes pueden llegar a ser. Gerald aún me hace broma sobre mantener mi antigua oficina. La mayoría de los CEOs quieren la suite de esquina, dice. Pero me gusta estar cerca de donde realmente ocurre el trabajo. Después de todo, el verdadero valor no se crea en oficinas privadas. Se crea por personas que entienden que la riqueza no se trata de lo que tienes, sino de lo que construyes para los demás. Esa es la lección que Jessica Hamilton nunca aprendió, pero es la que enseño todos los días. El éxito no se trata de demostrar que otros están equivocados. Se trata de demostrar que hay una mejor forma de estar en lo correcto.